Estás escuchando Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías. Vamos a leer el capítulo 10. La mitad del capítulo 10 es de eso que nos gusta, con genealogías, ya saben que están padres. Pero después cambia la temática a una narración, a una narrativa. Y después de que oremos el capítulo 10, vamos a tomar un momentito para orar. Entonces, iniciamos a partir del verso 1. Dice así: los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón. A ese no le prestes dinero, ¿no? Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas: Jesúa, hijo de Asanías, Binul, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo: Paros, Paat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Harim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados, cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como lo está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de nuestro Dios, y los diezmos de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro.
Porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Padre, te pedimos que tú nos guíes a través de tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestro corazón, no solamente para entender, sino para poder abrazar y vivir, Señor, conforme a tu palabra. Sabemos que no se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto practicamos. Y no queremos, Señor, ver tu palabra de una manera teórica. Queremos ser transformados por ella. Queremos ser moldeados por tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dé el poder, Señor, para vivir de esa manera que te agrade a ti, en obediencia. Que podamos ser conocidos por nuestra obediencia a tu palabra, por nuestra obediencia a ti, y que todo esto sea para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estuviste aquí con nosotros la semana pasada, ¿te acuerdas que fue el capítulo 9 un capítulo de arrepentimiento? Capítulo 8 fue avivamiento. La gente comienza a leer, la gente escucha la palabra de Dios, y entonces la gente comienza a llorar al ver cómo, mientras leía el sacerdote, el escriba Esdras, dice que los levitas explicaban al pueblo qué significaba la palabra de Dios. Y la gente, mientras iba captando lo que la palabra de Dios pedía, dice que el pueblo comienza a llorar. Y está todo el pueblo triste, llorando. Y los levitas van con el pueblo y dicen: ¿saben qué? No se entristezcan. Ahorita es tiempo de fiesta. Dios está con nosotros. Dios nos ha perdonado. Dios está restaurando su ciudad. Ahorita gócense, prepárense para la fiesta. Dice que se prepararon para la fiesta de los tabernáculos. Hicieron sus casitas con palmas, con ramas de árbol. Vivieron en ellas una semana. Recordaron cómo el Señor los había guardado mientras los traía por el desierto. Y todos estaban felices. Y termina la fiesta de los tabernáculos. Y después del día solemne, al siguiente día, son 7 días la fiesta, y al siguiente día dice que en el mes 24, en el día 24 del mes séptimo, el pueblo comienza a ayunar, a orar y a arrepentirse. Y es como si todo este tiempo de la fiesta hubiera estado conteniendo el llanto y esperando el momento en que pudieran ir y pedir perdón. Y el capítulo 9 comienza con ese acto de arrepentimiento. El pueblo se pone de luto, vamos a decirlo, ayuna, se pone tierra en la cabeza y empieza a pedir perdón. Y pasan 6 horas en reunión, 3 horas leyendo la palabra, 3 horas arrepintiéndose, orando, ayunando, pidiendo perdón a Dios. Y sabes, entonces en esa ocasión vimos cómo en el capítulo 9 aprovechan el sacerdote y los levitas y hacen un repaso del camino del pueblo de Israel, cómo Dios los escogió, cómo Dios le dio promesa a Abraham, cómo Dios fue fiel con Abraham, cómo Dios después de que el pueblo se aparta, se va a Egipto, se multiplica y es esclavizado por los egipcios durante 430 años. Dice que claman a él, Dios escucha, Dios rescata al pueblo. Trajo la nube en el día para guiarlos, trajo la columna de fuego en la noche para dirigirlos. Nunca les faltó el pan, comieron el pan del cielo, el maná. Dios les dio agua de la peña, sus pies no se hincharon, no se les gastaron los zapatos, la ropa estaba entera. Dios les proveyó. Dios los llevó al Jordán, tomaron la tierra de Og y de Sehón de este lado, cruzan el río Jordán y toman posesión de las naciones que Dios les había prometido, esa tierra donde fluía leche y miel. Y después de todo lo que Dios hace, vemos cómo el pueblo de Israel se aparta de Dios. Y de alguna manera decíamos que podemos ver nuestro camino allí junto con el pueblo de Israel. Si no fuera porque me conozco bien, la historia de Israel sería muy ajena a mí. Pero cuando yo veo mi propio caminar con Cristo, cómo el Señor dio su vida por mí, cómo me rescató, cómo me perdonó, cómo me dio vida eterna, cómo me ha dado tantas cosas, empezando por su gracia y su amor. Y luego veo mi vida, cómo me aparto
y me olvido del Señor. Me puedo identificar tanto con Israel. Yo no sé si a ti te pase. Es más, hoy vengo mansito, no sabes, después de ver cómo tengo un Dios tan bueno y cómo yo soy tan malo todavía con el Señor, cómo soy tan ingrato con Dios. Pero después de ese repaso llegan a un punto que lo que hacen es exaltar, contrastar la maldad que hay en nosotros con esa gracia que hay en Dios. Y si tú vas a Nehemías 9, verso 30, nos describe el carácter de Dios para con nosotros también. Les soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Verso 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y ese es el contraste. Un pueblo que es necio, que es rebelde, que es ingrato, así como Tucson, ¿no? Somos rebeldes, pero dice, pero tú por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste. Es decir, no solamente no acabó con el pueblo, sino que no lo abandonó. Y le dice en el verso 32, pues eres Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Y esa es la petición que hacen en el verso 32. No se ha tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ya ha alcanzado a nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas, nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Básicamente lo que están diciendo es, Señor, hemos sufrido, sí, nosotros le hemos regado, tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres grande, eres paciente, nosotros somos los del problema, pero te pedimos que nos ayudes. Estamos sufriendo. Y eso es lo que hacemos nosotros también. Y esa es la historia de Israel. Cuando tú estás en problemas, cuando tú estás pasando aflicción, ¿qué es lo que haces? Vas con Dios. Vas con Dios y dices, Señor, ayúdame. Sí, ya sé que ayer la regué. Sí, ya sé que el domingo también me la pinté. Ya sé que no he hecho esto. Ya sé que te he desobedecido. Señor, ayúdame. Y eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Está orando a Dios. Ahora, tú y yo no sé cuántas veces al día tú te confiesas con Dios. Yo no sé cuántas veces tú vas y te reconoces pecador. Pero la Biblia nos dice que tenemos que estar confesando nuestros pecados a Dios. Dice que incluso tenemos que reconocer nuestras faltas con los hermanos y buscar restituir. Pero, ¿qué hacemos después de pedir perdón? La Biblia nos enseña que nosotros debemos de arrepentirnos, y el arrepentimiento tiene que ver con cambiar de dirección. Eso significa la palabra metanoia, ¿no? Una transformación, un cambio en la dirección. Y lo que vamos a ver ahora es precisamente ese cambio de dirección del pueblo de Israel. Cómo Israel, después de hacer esta gran oración, este repaso por toda la historia de su pueblo y pedir a Dios perdón y pedirle su ayuda, cómo es importante que después del arrepentimiento vengan los compromisos o las acciones de nuestra parte. No solamente que vayamos y pidamos perdón y, Señor, gracias por perdonarme, ahora sí estoy limpiecito para empezar a ensuciarme otra vez, ¿no? A darle. No es esa la idea. La idea es, Señor, gracias porque me has perdonado, ahora voy a buscar no ofenderte de esa manera otra vez. Vamos a cambiar nuestra dirección. Y lo que comienza a hacer el pueblo es mostrar ese compromiso que tiene con Dios de no ofenderlo, de no desobedecerlo más. Por eso en el capítulo 9, en el verso 38, el último versículo está relacionado con el capítulo 10. Dice el verso 38, a causa pues de todo esto, es decir, todo lo que habló antes de cómo se habían desviado, de cómo abandonaron al Señor, dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Es decir, el pueblo dijo, Señor, ya oramos, ya te pedimos perdón,
Pero por todo esto que hemos dicho, sabiendo que hemos fallado, vamos a hacer una promesa delante de ti. Y vamos a empezar el liderazgo. Van a empezar los gobernadores, los sacerdotes y los levitas. Vamos a hacer un compromiso, es más, lo vamos a dejar por escrito. Y entonces llegas al capítulo 10 y vamos a ver cuál fue la promesa. Pero solamente quiero que veas que vamos a dividir en dos partes. Vamos a decir, la primera parte es la promesa del pueblo, que es del verso 9:38 hasta el 10:28. Eso es la promesa que hace el pueblo. Pero la segunda parte, que es del verso 28 del capítulo 10 hasta el verso 39 del capítulo 10, vamos a ver el fruto del arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando comenzó a anunciar la llegada del reino, empezó a bautizar a todos aquellos que decían, ¿saben qué? Ahí viene el Señor, preparen su camino, tapen los baches, ¿no? Allanen los caminos, bautícense. Y dice que llegaban fariseos a bautizarse. Y Juan el Bautista, amable como era, les decía, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que tu vida manifieste ese arrepentimiento que estás expresando verbalmente o en el bautismo. Los frutos de arrepentimiento que vamos a ver aquí es, primero, un compromiso con la palabra de Dios, que es del verso 28 al 29. Segundo, un compromiso para temer al Señor, en el verso 29. Tercero, un compromiso con la santidad, en el verso 30 al 31. Y cuarto, un compromiso con la casa de Dios, del verso 32 al 39. Y vamos a cerrar viendo este repaso del pacto. Ok, la promesa del pueblo entonces dice en el versículo 9:38 que iba a ser firmada por los príncipes, los levitas y los sacerdotes. Así de que esta promesa comienza en el capítulo 10, verso 1, y comienza esa lista de nombres que ya no vamos a leer, los puedes leer en tu casa otra vez. Pero en esta lista, si tú te fijas, en el verso 1 dice, los que firmaron fueron, Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. La forma en que está escrito este texto de manera original está haciendo una agrupación de tal manera que sepas que tanto Nehemías como Sedequías eran los líderes, eran los que se menciona aquí como príncipes. Ellos dos eran los que tenían el poder político, ¿sí? El resto de la gente que se menciona a partir del verso 2, Seraías, Azarías, etcétera, 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 te vas hasta el verso 8 y te dice al final del verso 8, estos eran ¿qué? Sacerdotes. Entonces tienes los dos primeros que eran los gobernadores, de ahí en adelante tienes la lista de los sacerdotes, toda la familia sacerdotal. Ahora, no te están dando la lista exhaustiva de los sacerdotes, sino de los jefes de casa normalmente. Ok, después en el versículo 9 te dice quiénes eran los levitas. Comienza con Jesúa, hijo de Azanías, Binui de los hijos de Nadab Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, y de ahí se sigue toda la lista con lo que eran los príncipes, los levitas. Luego llegas al versículo 14 y en el 14 te dice los cabezas del pueblo. Otra vez, eran los principales del pueblo y te da la descripción hasta el verso 27. De tal manera que firmaron entonces los gobernantes, los sacerdotes, los levitas y los cabezas del pueblo, de las tribus. Y ellos hicieron el compromiso de obedecer a Dios, de guardar la palabra. Y quiero que veas esto. Todo este compromiso nace primariamente después de haber escuchado la palabra de Dios. Durante días y días y días que estuvieron escuchando, desde el día primero del mes séptimo hasta el día 24 del mes séptimo, estuvieron escuchando la palabra de Dios. Y después de ser expuestos a la palabra de Dios, ellos dijeron, ¿sabes qué? Hemos fallado a Dios. Ahora, ¿cuál debería ser la característica del pueblo de Israel? El pueblo de Israel debía ser el pueblo del libro.
Ellos son el pueblo escogido por Dios y Dios les entregó su voluntad, les dio la revelación de su persona, lo que es la ley. Ellos debían ser un pueblo diferente de todas las naciones porque se regían por la palabra de Dios, pero se habían olvidado de la palabra de Dios. Así, hoy en día, nosotros los cristianos debíamos ser el pueblo del libro, porque nuestra vida tendría que estar marcada por la obediencia a lo que es la palabra de Dios. Dios escogió revelarse al hombre y lo hizo a través de su palabra. Dios decidió venir en carne, hablar como nosotros para que pudiéramos entenderlo. Y Dios nos ha dejado su voluntad escrita para que nosotros la obedezcamos. No es solamente para que sepamos algo acerca de Él, es para que le conozcamos y para que vivamos de una manera tal que seamos fieles a lo que Él ha revelado. Ellos comenzaron y firmaron, pero dice que después, en el verso 28, el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores. Ahora, los porteros, no sé, cuando oyes porteros en la Biblia, ¿qué te imaginas? Jorge Campos o no sé. Porteros básicamente eran gente que servía a las puertas del templo para vigilar quién entraba a aquel lugar. Acuérdate que el templo, Dios había dado una distribución específica para cada área. Había áreas reservadas solamente para el sumo sacerdote, había áreas donde podían entrar solamente los hombres judíos, otros solamente las mujeres judías, un área donde podían estar los extranjeros convertidos al judaísmo, y los porteros cuidaban básicamente las puertas. Eso es lo que hacían. Pero también dice que estaban los cantores, que estaban también los sirvientes del templo. Hablamos de ellos, muchos de ellos decíamos que eran esclavos que servían, hacían las labores más básicas del templo. Estaban también allí, se reunieron, y dice que también todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. ¿Se acuerdan de eso? El capítulo 9 dice que antes de empezar la oración decidieron apartarse de aquellos que se habían casado con mujeres extranjeras o aquellos que tenían relación de comercio con gente de las naciones paganas alrededor. Dice que habían decidido apartarse. Dice, todos los que se apartaron también se juntaron allí, y dice el versículo 28, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Es decir, los líderes firmaron. Ellos dijeron, Señor, aquí está, vamos a jurar que vamos a andar conforme a los mandamientos y las leyes, y órale, fírmale. Y todos le firmaron. Pero el resto del pueblo, que no era príncipe, que no era principal o cabeza de pueblo, que no era levita o que no era sacerdote, pues sabes que nosotros también le entramos. Entonces dice, se reunieron allí para comprometerse también a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ya estaba toda la gente. Ahora, dice allí que estaban, si te fijas, hijos, hijas, todos los que podían entender, todos los que tenían comprensión. Por eso también aquí decimos que todos los que puedan entender participan de la enseñanza, ¿no? Aquí los niños a su nivel se va y se les da la clase, pero no hay discriminación. Si dice, todos los que puedan entender, aunque no fueran principales, estaban ahí reunidos y querían comprometerse. ¿Cuál es el compromiso? Verso 29 dice, a jurar que andarían en la ley de Dios. Entonces decíamos que el primer fruto, vamos a decir, el primer fruto de arrepentimiento era un compromiso con la palabra de Dios. Es lo que estaban diciendo ellos allí. Fíjate cómo lo expresan a partir del verso 28. Dice, 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. ¿Qué significa andar en la ley de Dios? Básicamente la palabra andar o caminar significa actuar. Cuando Pablo en el Nuevo Testamento dice, vean cómo andan como sabios y no como necios, es como vives. Ellos iban a vivir conforme a la palabra de Dios. Es lo que estaban comprometiendo cuando dice allí andar, es básicamente iban a vivir
basados en la ley de Dios que fue dada por Moisés. Y luego dice, y guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Era andar, guardar y cumplir. Andar, guardar y cumplir. Es decir, su vida iba a estar regida por la palabra de Dios. Sus decisiones las iban a tomar basadas en la palabra de Dios. Iban a vivir de acuerdo a la palabra, pero también la iban a guardar. ¿Y qué significa guardar? Iban a atesorar la palabra de Dios. La iban a retener, la palabra de Dios. Cuando tú memorizas la porción de la Escritura, cuando tú memorizas los principios de la Escritura, los estás guardando. Los estás guardando, pero eso no es suficiente. Hay que cumplirlos. Vives conforme a ella, los atesoras o los guardas y los cumples. Jesús dijo que el hombre que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra es como un hombre que, un hombre necio. Un hombre necio dice que es advertido, pero construye su casa sobre la arena. Pero el que escucha la palabra de Dios y la guarda, dice, le compararé a un hombre sabio. Una cosa es que escuches, otra cosa es que guardes, otra cosa es que cumplas. Entonces aquí dice, ellos se comprometieron a andar, a guardar y a cumplir. Dios quiere que nosotros vivamos por la palabra. Y dice que iban a guardar y cumplir mandamientos, estatutos y decretos. Órdenes directas, el parecer del Señor también, y los decretos, la manera en que Dios juzga también las cosas. Voy a hacer mía la forma de pensar de Dios. Y en base a eso voy a vivir. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento a Josué está con ese paquete de llevar al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Después de que tuvieron un líder como Moisés, tiene unos zapatos así donde tiene que entrar él y empezar a tomar el lugar de Moisés. ¿Qué es lo que recibe Josué como palabra de ánimo? Vete a Josué 1. Josué 1:8, y eso es lo que recibe como ánimo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la instrucción que tenemos nosotros. ¿O cuál es la instrucción en el Salmo 1? ¿Cómo es el hombre que se deleita en la palabra de Dios? Vea Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo está comparando a un árbol que está plantado junto a un río, un arroyo. Vas a tener de dónde nutrirte, vas a estar verde, vas a estar fortalecido, vas a estar dando fruto. Dios quiere que nosotros demos fruto. Dios quiere que nosotros también seamos gente de la palabra. El pueblo de Israel entonces se comprometió a andar en la ley de Dios y se comprometió a guardar y cumplir los mandamientos. Iban a ser el pueblo del libro, como debía de ser. ¿Sí queda claro? Pero no solamente eso. Fue el primer compromiso. El segundo compromiso lo vemos en el mismo versículo 29. Y si tienes la versión o una nueva traducción viviente o una versión internacional, te va a ayudar. Yo voy a leerlo aquí en la nueva traducción viviente para que puedas escucharlo y quede más claro. Verso 29 dice: se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento
juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios, dada por medio de su siervo Moisés. Es decir, el segundo compromiso, después de comprometerse con la palabra de Dios, fue un compromiso con el temor de Dios. Dijeron, ¿sabes qué? Señor, si faltamos a este juramento, que venga maldición sobre nosotros. Y el pueblo dijo, si ustedes recuerdan, cuando Dios llamó a Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, Dios hizo un pacto con él. Y lo hizo de una manera muy curiosa, porque dice que unos animales partidos a la mitad y pasaba una antorcha en medio de esos animales. Y ese juramento básicamente era, si falta el juramento, que me partan en dos, no así que me parte un rayo. Era básicamente juramentar con maldición. Cuando Josué lleva al pueblo a la tierra prometida, llegan y están dos montes y hacen allí también promesa a Dios y leen las bendiciones de Deuteronomio y leen las maldiciones. Y dice, si tú obedeces y pones por obra la palabra del Señor, el Señor te va a bendecir en tu entrada, en tu salida. Y todo el pueblo decía, amén, 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 no todas las bendiciones. Pero si no, tu Señor dice, te va a hacer huir por acá, tus enemigos te van a perseguir. Y el pueblo decía, amén, amén, amén. Se comprometieron con Dios con juramento. Aquí el pueblo también dijo, Señor, nos comprometemos con juramento para cumplir eso, sino que venga maldición sobre nosotros si dejamos de obedecer la ley de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay una maldición así, ¿verdad? Pero dice la Biblia que viendo lo que ha hecho Jesús con nosotros, en el capítulo 2, la manera en que Él se despojó de sus privilegios, la manera en que Él se humilló a sí mismo, la manera en que vino a este mundo vestido en carne y estando en la condición de hombre, se humilló tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice después en el capítulo 2, en el verso 12, cuidemos con temor y temblor. Dice, perfeccionen su salvación o trabajen su salvación con temor y temblor. Y básicamente está hablando de reverencia. Tú y yo, aunque estamos en la gracia, en un nuevo pacto, necesitamos entender que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios poderoso, es un Dios tremendamente bueno, grande en misericordia, pero es un Dios justo. Y la invitación es para que no nos olvidemos de quién es Dios. A pesar de que sea tan bueno con nosotros, no perdamos de vista. Ese es el temor del que habla la Biblia. Debemos de caminar en el temor de Dios, sabiendo que nuestro Dios es santo, sabiendo que nuestro Dios nos ama y nos ama tanto que ya dijimos, te va a dar unas nalgadas si te portas mal. No, yo no creo que Dios sea así. Yo creo que Dios es amor. Bueno, la Biblia dice que aún Jesús fue sujeto a aflicciones. El pueblo se comprometió con el temor de Dios y dijo, ¿sabes qué? Que venga la maldición sobre nosotros si fallamos. No te recomiendo que lo hagas, ¿no? Que hagas ese tipo de pactos, pero el principio del temor de Dios debe estar en nosotros. Debemos de ser temerosos de Dios. De hecho, dice la Biblia que ese es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. No solamente eso, hicieron un compromiso con la palabra, un compromiso con el temor de Dios, y después hicieron un compromiso con la santidad. Mira lo que dice allí en el versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajeran a vender mercadería y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Dios había dicho que esa nación de Israel iba a ser apartada para Dios. Eso significa santo, ¿estamos de acuerdo? Santo significa apartado. Dios escogió esa nación, la apartó para Él. Dijo, esta nación me pertenece, va a ser mi especial tesoro. Y este pueblo era un pueblo santo. Ahora, esa santidad
posicional, tenía que manifestarse también como una santidad práctica. Y el pueblo se estaba comprometiendo a obedecer la palabra de Dios, y una de las cosas que iba a hacer es que ya no iba a dejar que sus hijas se casaran con gente que fuera pagana. Lo que estaba diciendo es: no voy a dejar que mis hijas tomen esposo de las naciones de alrededor. Ahora, no era una cuestión racial, es que los judíos tenemos muy buena genética y no queremos echarla a perder. No, no era por eso. Era espiritual. Era un aspecto espiritual. No queremos que nuestras hijas aprendan a adorar dioses paganos. No queremos que sus prácticas inmorales sean adoptadas por nuestros hijos porque se casaron con la vecina, ¿no? Dios dijo: apártense, van a ser especial tesoro, van a ser separados de todas las naciones de la tierra. Y entonces el pueblo se compromete y dice: ¿sabes qué? Hacemos un compromiso con la santidad, y esa santidad tiene que ver en la familia. El día de hoy no es tan distinto, amados. Es muy difícil que en un matrimonio puedas ser uno si no compartes el aspecto más profundo de tu persona. ¿Cuál es? Tu espíritu. Si tú en lo espiritual no compartes la fe en Jesús con tu pareja, va a ser muy difícil que sean uno. El llamado, cuando Dios le dio a Eva, a Adán, es que se unieran y fueran uno solo. Y hemos hablado en el curso de matrimonios que la verdadera intimidad tiene que ver, primero, intimidad espiritual, comparten una fe en común. Luego, intimidad emocional, comparten sus anhelos, su sentir, su deseo, sus sueños, sus sentimientos. Y por último, intimidad física, que es, normalmente con eso asociamos intimidad en el matrimonio, es sexo. No, el sexo es la parte que está al final. Primero es que compartas tu espíritu, que compartas tu fe, que compartas lo que Dios ha puesto dentro de ti, tu alma, y después el cuerpo. Pero si tú te casas con alguien que no comparte tu fe, te vas a dar cuenta que es muy complicado. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? ¿Cómo vas a gastar tu dinero? ¿Cómo vas a usar tu tiempo? ¿Cómo vas a escoger tu trabajo? ¿Cómo vas a escoger tus amistades, tus relaciones? Va a ser tan distinto alguien que conoce a Jesús de alguien que no ha conocido a Cristo. Pablo sí escribe que tengas cuidado con quien te casas. Algunos dicen: no, es que el yugo desigual no se refiere al matrimonio, se refiere a las relaciones en general, sea en tu trabajo o sea en tu matrimonio. Pero específicamente Pablo, cuando habla de una mujer o un hombre que está divorciado, dice: si lo abandonaron porque no era creyente el esposo o porque hubo inmoralidad sexual, se puede volver a casar solo que sea en el Señor. Solo que sea en el Señor. Que sea con gente que conoce a Cristo. El día de hoy sigue aplicando el principio. Y ellos estaban diciendo: ¿sabes qué? Señor, hacemos un compromiso de que no voy a dejar que mis hijas se casen con gente que no te conoce, ni voy a dejar que mis hijos agarren la esposa de gente que no te conoce. Pero no se quedaba ahí solamente, sino que también entra al... Bueno, ahora, Dios se lo había dicho explícitamente en Éxodo 34:15. No lo estaban inventando, en realidad era algo que no habían obedecido, y que ves en el libro de Esdras también que tristemente se va a repetir. Lo vamos a ver en el capítulo 13 también de Nehemías. Pero bueno, Dios en Éxodo 34:15 dice: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, hablando de Canaán, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te das dioses de fundición. Es decir, la mezcla o los matrimonios interraciales los veía la gente de Israel como la puerta para la idolatría. No lo hagas, porque si lo haces, compadre, te va a invitar a una carnita y él va a estar adorando a sus dioses y tú vas a estar ahí con él comiendo. No dejes que tu hijo se case, porque la muchacha va a sacrificar a sus ídolos y lo va a hacer fornicar a él también.
Esa era la instrucción. Entonces ellos dicen, Señor, lo vamos a hacer, no vamos a dejar que nuestras hijas se casen con ellos, no vamos a dejar que nuestros hijos se casen allí. Pero no solamente en las relaciones familiares, sino también va a la manera en que trabajaban. ¿Y sabes qué? Cuando vengan a vendernos mercancía, si es día de reposo, no vamos a tomar nada. Si vienen a ofrecernos, ¿sabes qué? Las ofertas son en sábado. Señor, tú sabes cuánto necesito esa oferta, ¿no? Voy a ir, la voy a comprar, decía el judío. Dice, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer más. Dios dijo que guardáramos reposo ese día, entonces no vamos a querer tomar ventaja de los negocios tampoco. Y ahora, nosotros no guardamos el sábado, pero ¿cómo haces tus negocios? ¿Estás dispuesto a violar algo que Dios te ha dicho con tal de obtener un beneficio? Ellos llegaban y a 5 pesos el kilo de tomate, ¿no? El sábado. Y los judíos empezaban a sudar. Está muy barato, vieja, ¿cómo le hago? ¿Sabes? Dice, no lo vamos a hacer. Si es día de reposo o si es una fiesta solemne, no vamos a tomar ventaja. Pero no solamente eso. Que otra vez, esto en Éxodo 31:12 Dios se los había dejado también escrito, sino también cómo iban a usar sus bienes o cómo iban a depender del Señor. Cuando dice el año séptimo, allí en el verso 31, dice, y el año séptimo vamos a dejar descansar la tierra y vamos a perdonar las deudas. Ojalá Banamex lo hiciera, pero no. Fueran judíos, pero no. El asunto es que lo que está diciendo es, mira, cada 7 años Dios les había dado una ley. Al año séptimo vas a dejar que la tierra descanse. No la vas a seguir explotando. Dale un tiempo para recuperarse y luego vas a seguir sembrando. Pero además perdona las deudas, ¿no? Entre el pueblo de Israel. Le prestaste a tu vecino judío. Ya el año séptimo es fiesta. Y dijeron ellos, ¿sabes qué? Híjole, pues ni modo, nos comprometemos. Acuérdense que unos capítulos atrás Nehemías los había, en el capítulo 5, los había llevado a abolir la usura. Porque lo que estaban haciendo los mismos judíos con sus hermanos es, oye, no tengo dinero, te presto, pero te voy a cargar un interés. Y decíamos que era barato, el 10%, ¿no? Es mejor tasa que la de la tarjeta de crédito. Pero decía, ¿sabes qué? No tengo para pagarte. Pues ni modo, entonces dame a tus hijos para que trabajen aquí como esclavos. Y tenían a los hijos esclavizados, pedían prestado para pagar el tributo al rey, ni siquiera para comer. No podían trabajar porque el campo lo habían hipotecado. Estaba yéndose a la ruina la misma nación de Israel por causa de la usura. Y le dicen ahora, no vas a cobrar usura, vas a perdonar deudas al 7º año y no vas a sobreexplotar la tierra. Dijeron, órale pues, le entramos. Estaban apartándose para Dios, para hacer esa nación santa. Esas personas que se mueven por la convicción de lo que dice la palabra de Dios y no por los intereses prácticos que tenemos. Los seres humanos así somos. Queremos aprovechar las ofertas, queremos, si podemos ganar una lanita, pues le buscamos. Pero Dios dice, confía en lo que dice la palabra. Entonces habían hecho un compromiso con la palabra, un compromiso con el temor de Dios, un compromiso con la santidad y por último un compromiso con la casa de Dios. Acuérdate que tanto Esdras como Nehemías tienen como objeto central la reconstrucción de la ciudad santa. Primero lo que era el templo, reanudar el servicio y luego los muros de la ciudad de Jerusalén. Todos estos dos libros, todo el centro tiene que ver con el templo, el servicio y la ciudad. ¿Por qué? Porque para ellos eso era un acto de adoración a Dios. La gloria del templo y la gloria de la ciudad de Jerusalén era un reflejo de esa nación escogida, de la gloria de Dios. Jerusalén era el centro de adoración. El templo era el único lugar donde tú podías ir y celebrar la Pascua. Entonces, cuando el templo estaba derrumbado, cuando estaba abandonado, cuando estaba en ruinas, Dios estaba siendo vituperado. Y por eso era el celo de la nación de Israel de levantar el muro, de levantar el templo y de levantar los muros para que Dios fuera honrado, fuera reverenciado por la gente.
Y el cuarto compromiso que hacen entonces es un compromiso con la casa de Dios. Y fíjate cuántos versículos ocupa y cuántas veces se menciona la casa de Dios. A partir del verso 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificados de expiación y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Vamos a hacer un impuesto. Es el impuesto al valor del es el IVT, no es el IVA, es el IVT. Entonces vamos a estar dando cada uno de nosotros un impuesto cada año para mantener el templo, para los servicios básicos. Pero no lo vamos a dejar allí. Vamos al verso 34, vamos a echar volados. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traer a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Dios había establecido que el fuego en el altar debía de arder siempre, continuamente, de continuo. Entonces dice, ok, ya está la lana, vamos a poner el impuesto, muy bien. Ahora, ¿quién va a traer la leña? ¿No? Nadie levantó la mano. Dice, bueno, entonces vamos a echar suertes, todos. Y a cada uno le va a tocar en un turno. Y cuando le toque, va a ir y va a traer la leña y la va a poner en el altar. Y fue lo que hicieron. Entonces no solamente iba a haber un impuesto continuo para el mantenimiento, sino que iban a ir a traer la leña, la ofrenda de la leña, también para que estuviera continuamente quemándose en el altar. Luego dice el verso 35, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y hasta allí. Ok, el impuesto más tu turno para ir y cortar la leña y traerla, acarrearla y ponerla en el altar, más las primicias. ¿Vas a hacer tamales? Los primeros tamales son del sacerdote. Vas a hacer primicias de todo, ¿no? Primicias de tu cultivo, de tu ganado, eran las primicias. Entonces, todo eso lo íbamos a llevar, dice, a las cámaras donde estaban los sacerdotes, y allí se iba a entregar en los que estaban ministrando a la casa de Dios. Pero en el versículo 37, la segunda parte donde nos quedamos, dice, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas nuestras ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. El impuesto del templo, tu turno para cargar la leña, tus primicias y el diezmo. Entonces ibas a llevar el diezmo de todo lo que trabajaras y de tus tierras. Lo ibas a entregar al sacerdote, y luego ellos iban a agarrar el diezmo del diezmo y lo iban a llevar al tesoro. ¿Ok? Y dice allí, verso 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y la última parte, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Acuérdense, el profeta Ageo, cuando lo vimos, Ageo, todo el libro es un reclamo al pueblo de Israel. Un reclamo porque la casa de Dios, ¿cómo estaba? Abandonada, estaba desierta. Y el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? En sus casas enmaderadas, con estilo churrigueresco, ¿no? Habían
las casas lujosas con maderas grabadas. Y dice, ¿y la casa de Dios cómo está? Desierta. Y es un llamado de atención que hace el profeta Ageo en estos tiempos, ¿sí? En tiempos de Esdras y de Nehemías, para que el pueblo tomara cuidado de la casa de Dios. Ahora, el día de hoy mucha gente dice, bueno, ¿y cuánto debemos dar? ¿El diezmo? ¿El 15? ¿El 20? ¿Cuánto hay que dar? ¿Sabes? La gente tiene la idea del diezmo y no está mal tener un porcentaje. Dice, no, yo doy el 10% de lo que tengo. Está bien, pero ese no es el diezmo del que está hablando aquí. Si tú juntas el diezmo de su tierra, más el diezmo de sus labores, más las primicias, más la ofrenda el impuesto del templo, era más del 30% lo que daba un judío en promedio. Cerca del 40%, de hecho era como el 35-37% lo que estiman. Y nosotros como cristianos tenemos la idea de que si diezmas, dices, es que el 10% de Dios y el 90% te lo da para que te lo gastes como te dé la gana. No, Señor, el 100% es de Dios. El 10% es lo que quieres dar como regla y te quieres quedar con el 90%, pero el 90% también es de Dios. De hecho, Dios nos bendice para que nosotros podamos administrar de la mejor manera en aquellas cosas que valgan la pena, en aquellas cosas que te abonan para lo eterno. Nosotros particularmente no pedimos diezmo, decimos lo que el Señor ponga en tu corazón es lo que hay que dar. Pablo dice que cuando levanta la ofrenda para Jerusalén, que den proporcionalmente, dice conforme haya sido prosperado. No te dice si el 10, el 15, el 20, el 30, no, dice conforme haya sido prosperado, como te propongas en tu corazón. Pero lo que sí es importante es que veas cuánto cuidado tenía esta nación, y Dios particularmente, en que no se descuidara su obra. Ahora, más allá del edificio o de la electricidad o de las cosas que hay aquí, la pregunta es, ¿cuánto de tu tiempo estás dando al Señor también? ¿Cuánto de los talentos que Él te ha dado, cuánto de los dones que ha puesto en ti, los estás dando para servicio al Señor? ¿Cuánto de todo ese tiempo que a lo mejor se te va entre novelas, películas, cafecitos y todo ese tipo de cosas? ¿Cuánto estás dando para el Señor? Los sacerdotes decían al final, no abandonaremos la casa de nuestro Dios, no la vamos a dejar caer, no vamos a dejar que venga a menos, que decaiga. Nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo el día de hoy? Dice en la Nueva Traducción Viviente, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Ahora, hoy en día nosotros somos el templo. Para cerrar, hicieron entonces el compromiso con la palabra de Dios, hicieron el compromiso con el temor de Dios, un compromiso con la santidad de Dios, un compromiso con la casa de Dios. Pero todo esto en realidad Dios ya se los había pedido. En Éxodo 34 Dios les dio todas estas instrucciones y fue nuevamente mostrar su pacto con ellos. Sabes, nosotros hoy en día no tenemos necesidad de hacer esto porque Dios mismo vino y ahora hizo otro pacto Él con nosotros. Tristemente toda esta gente, o muchos de ellos, en el capítulo 13 vuelven a caer y vuelven a desobedecer a Dios. Y sabemos que la nación siguió fallando a Dios, porque está en nuestra naturaleza, amados. Nosotros no podemos guardar nuestros pactos, tenemos esa situación. Dios sí. Dios es el único que cumple cabalmente sus pactos. Por eso cuando tú dices, voy a hacer un pacto con Dios, no, cállate, ni digas nada mejor porque vas a caerle mal a Dios. Mejor apela a su gracia. Y eso es lo que sucedió. Nosotros hoy en día estamos bajo un mejor pacto. Vete al libro de Hebreos, y con eso quiero terminar. A Hebreos capítulo 8. Y siempre que estudiemos la Escritura, podemos tomar ejemplos de todas las personas, de todo lo que hicieron, de David, de Salomón. De cada uno de ellos podemos tomar ejemplo. Pero siempre tenemos que buscar qué es lo que Dios nos muestra de sí mismo. Y en el capítulo 8 del libro de Hebreos, verso 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, que es Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. A diferencia de los judíos, nuestro sumo sacerdote sí se subió al cielo.
No entró a un lugar que simulaba el cielo, con velos y con tapetes y con cortinas. No, Cristo entró verdaderamente al cielo. Y el cielo no lo hicimos nosotros. El templo era obra de las manos de los hombres, pero el cielo no. Dice el verso 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero mira el verso 6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen los días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos ¿qué? No permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y te invito para que en tu casa leas el capítulo 9 también completo. Pero ¿cuál es el punto? Nosotros no participamos ya de ese pacto que ellos participaron. Ellos juraron para renovar el pacto que en Éxodo 34 Dios había hecho con ellos también. Les dio las tablas de la ley, les dio los mandamientos, que ya lo habían roto. Cuando el Señor estaba dando los mandamientos a Moisés, abajo ya tenían una pachanga con ídolos, y decían: este es tu Dios, mira, tiene cuernos, y estaban de pachanga. Y cuando baja Moisés, ve la fiesta, hacen la renovación del pacto en Éxodo 34 y vuelven a fallar. Y la gente en el tiempo de Nehemías hace este pacto, y en el capítulo 13 de Nehemías vuelve a fallar. ¿Sabes? Dice, eran incapaz de mantenerlo. No lo pudieron mantener. Pero Dios, que nos conoce, dijo: voy a hacer un mejor pacto. Un pacto ya no de que guardes estos mandamientos, es un pacto en la sangre de Jesús, en su carne. Y eso es la razón por la que tú y yo estamos aquí hoy. No porque tú y yo seamos muy comprometidos con la palabra de Dios, es porque Él, por medio de su sangre y de su cuerpo que fue molido, nos ha comprado y nos ha hecho su nación. Somos parte de su pueblo. Y hoy lo que podemos ver y agradecer es que tenemos un Dios tan bueno otra vez. No porque nosotros seamos buenos, sino porque tenemos un Dios que es tan bueno. Nosotros los cristianos no somos mejores que nadie. Y eso es bien importante que lo tengas claro. Tú como creyente no eres mejor que el peor de tus vecinos. Somos iguales. La diferencia es que tenemos un Dios que es tan bueno, que limpia nuestros pecados, y como dice aquí, es propicio a tus injusticias, y nunca más se acuerda de tus pecados y tus iniquidades. No es porque estemos limpios, no es porque nosotros no pequemos, es porque nuestro Dios es increíble. Nuestro Dios es sorprendentemente bueno y lleno de gracia. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos aprender? Bueno, estamos en un mejor pacto, pero eso no significa que no vamos a tener un compromiso con la palabra. Eso no significa que no vamos a tener un compromiso con el temor de Dios. Eso no significa que no vamos a tener un compromiso con la santidad, o que no vamos a tener un compromiso con su servicio y su casa. Aunque no hagamos un pacto donde venga maldición, la gracia de Dios y lo que Él ha hecho nos debe mover para comprometernos con Él. No por temor a la maldición, sino por gratitud a lo que Él ya ha hecho por nosotros. ¿Sí queda claro? ¿Nos ponemos de pie? Padre, queremos darte gracias por todo lo que tú has hecho, Señor.
porque podemos ver y comprobar que tú eres un Dios bueno, un Dios grande y misericordioso, un Dios que es paciente con nosotros, que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Señor, queremos pedirte para que podamos captar que la gratitud a lo que tú has hecho, que el experimentar tu gracia en nosotros, en nuestra propia vida, nos debe mover a dar fruto. Tu palabra dice, Señor, que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo que habíamos sido escogidos para que lleváramos fruto. Por eso nos había limpiado, nos había podado, porque a través del fruto glorificamos al Padre. Señor, llévanos a vivir en ese compromiso de la palabra, a regirnos por lo que tú has dicho, no por nuestras buenas ideas, no por las ideas o filosofías de este mundo, no por los pensamientos, las sugerencias o recomendaciones de otros. Señor, que podamos tomar tu palabra y que sea nuestra dirección, que nos movamos y que vivamos y caminemos por ella. Señor, que podamos asumir ese compromiso de temor reverente a ti, no por tu castigo, sino porque no queremos ofenderte, Señor, porque reconocemos que eres un Dios maravilloso, porque vemos que eres un Dios que nos asombra por su amor, por su paciencia para con nosotros. Señor, que vivamos en ese asombro continuo que nos lleve a reverenciarte como tú te mereces, Señor. Señor, danos ese compromiso con la santidad. Tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y sabemos por tu palabra que hemos sido llamados a santificación. Tú quieres que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para tu venida. Danos, Señor, esa convicción y llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, porque solamente bajo la dirección del Espíritu es que vamos a buscar estas cosas. La santidad no es fruto de la decisión humana, sino de la intervención divina en nosotros. Señor, y tú nos has dado tu Espíritu. Queremos sembrar en el Espíritu para cosechar en el Espíritu. Señor, y danos un compromiso también con tu obra, con tu templo. Sabemos por tu palabra que el templo ahora somos nosotros, pero tú nos llamas al servicio. Dice de tu palabra en Romanos que lo sirvamos con fervor en todo aquello que requiere diligencia. Danos un espíritu fervoroso, ferviente, Señor, en todo el servicio. Que podamos ver el servicio como un privilegio y no como una carga o una obligación. Que podamos ver que es un privilegio porque es una obra divina. Es algo que tú estás haciendo, Señor, y que nos concedes la oportunidad de ser parte de lo que tú estás haciendo. Mueve a tus hijos, Señor, a servirte. Mueve a tus hijos a honrarte con todo lo que hacen, Señor. Padre, gracias porque en este nuevo pacto no va a estar la maldición, sino que todos los que hemos entrado en él ya hemos sido glorificados con Cristo, ya disfrutamos de las bendiciones celestiales, ya estamos sentados juntamente con Él en las alturas. Es algo ciertísimo. Pero mientras vivimos en esta tierra, Señor, mientras esperamos esa manifestación gloriosa de tus hijos, queremos vivir con esperanza y queremos hacerlo sirviéndote, Señor, para que cuando tú regreses puedas encontrarnos como esos siervos fieles. Queremos escuchar esas palabras de tus labios. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Te bendecimos, te amamos. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.